Las bienaventuranzas forman parte de la introducción al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es reconocido por algunos teólogos y estudiosos de la palabra como el sermón más famoso de Jesús. Una de las razones por las cuales se cree que Jesús predicó en este monte es porque la multitud de personas era tan grande que en ninguna sinagoga cabían. Es decir, muchas personas estaban viviendo la euforia de seguir a Jesús, de llevarle enfermos, de llevarle a personas para que las liberara, para que orase por ellas. Y esa multitud era tan grande que ya no cabían en ninguna sinagoga. Ahora, es importante reconocer que la palabra bienaventurados proviene del griego makarios. Es un adjetivo que se utiliza o que significa la palabra feliz o gozoso. Pero específicamente makarios tiene su fundamento en una felicidad interna, en una felicidad que nace del corazón del ser humano, más por una cuestión interna que por algo externo que esté o no sucediendo en su vida. Vamos a Mateo 5, 3 al 12, son las bienaventuranzas, pero en la Reina Valera tú lo vas a encontrar como bienaventurados, mientras que en la NTV, que es la traducción que utilizo regularmente para predicar, dice Dios bendice. Pero vamos a hacer una combinación, vamos a utilizar la palabra bienaventurados y vamos a utilizar el resto del versículo tal y como aparece en la Nueva Traducción Viviente. Le quiero pedir de todo corazón que no se desconecte porque estoy seguro que hay puntos que de a poco nos van a ir hilando para lo que sigue y para el final. Entonces vamos todos juntos a la lectura de la palabra de Dios. Bienaventurados, Mateo 5:3, los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos podrán ver a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas también los persiguieron de la misma manera. Bienaventurados o felices. Mateo 5:3 nuevamente, el versículo de esta mañana. Bienaventurados, felices los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El título de este mensaje, el primer mensaje de esta serie llamada En busca de la felicidad, titula Pobres en espíritu. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que a lo largo de estos minutos, Señor, tú abras nuestro entendimiento, tú permitas, Señor, que podamos enfocar todos nuestros sentidos a la enseñanza y el aprendizaje de tu palabra. Oro, Señor, para que todo egoísmo, toda autosuficiencia que pudiese estar reinando en nuestros corazones sea quebrantada, sea rota, Señor, y que tu amor, Señor, venga a demostrarnos y hacernos sentir la necesidad de que te necesitamos.
en el nombre de Jesús. Amén. Las bienaventuranzas, iglesia, tienen grandes características, pero una de ellas es que van en contra de la cultura política y social que se ha establecido como normal. Muy pocos, seguramente habrá uno por ahí que sí lo podrá hacer, pero muy pocos podrían asegurar con tal sinceridad que algún tipo de pobreza puede darnos la felicidad. Sin embargo, Jesús, quien utiliza las bienaventuranzas para ir en contra de lo establecido política y socialmente, dejó muy en claro que felices serían los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ahora, ser pobre en espíritu, no es lo mismo que la pobreza espiritual. Pero vamos a leer un extracto de la Biblia en Lucas 18, versículos del 9 al 14, donde podemos ver de manera muy precisa a una persona que se considera pobre en espíritu. Lucas 18, del 9 al 14. Luego, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Además, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esta fue la oración de una persona que vivía en pobreza espiritual. Pero ahora vamos a ver a un hombre que se consideraba a sí mismo como pobre en espíritu. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Por un lado, en esta historia de la Biblia tenemos a un fariseo que vive en medio de una pobreza espiritual. No conoce al Señor, no tiene la más mínima idea de lo que Dios desea de sí. Pero por otro lado tenemos a un cobrador de impuestos que está arrepentido, que es humilde, que decide portar en su corazón una actitud de pobre en espíritu, donde entiende que él necesita de un Salvador para que su vida tome sentido. Ahora, creo firmemente que existen 2 momentos en la vida del ser humano en los que necesitamos autodefinirnos como pobres en espíritu. El primer momento es antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador. A menos de que una persona se reconozca a sí mismo como un pobre en espíritu, entonces podrá entender que necesita a Jesús reinando en su vida y por lo tanto ser salvo. A esto se refería Jesús cuando en Mateo 19, 23, 24 le dijo a sus discípulos lo siguiente: es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, esta ilustración, esta metáfora que Jesús utiliza es de suma importancia y es muy interesante, porque cuando tú lees esta metáfora, ¿verdad? Piensas
a un camello entrando sobre una aguja de tejer. Pero lo que realmente Jesús quería decir y a lo que se refería con la palabra aguja era una puerta pequeña que estaba por debajo de una puerta más grande. Y se cree que para que los camellos pudieran atravesar en Israel, ese tipo de puertas tenían que despojarse de las cargas que llevaban consigo y arrodillarse y arrastrarse para poder entrar por ella. Entonces, esta metáfora toma un sentido doble y de mayor importancia porque nos ayuda a reconocer lo que Jesús quería decir. Jesús no estaba diciendo o haciendo referencia a las personas ricas en bienes. Más bien, hacía énfasis en aquellas personas ricas en orgullo y confianza propia, como el fariseo que estaba orando en el templo, que difícilmente, a menos de que como el camello se despojaran de su orgullo, de su autosuficiencia, entonces podrían ser salvos. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces es muy importante que tú y yo entendamos a qué se refiere Cristo Jesús cuando está hablando de una persona pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es la primera cosa que debe suceder en la vida de cualquier persona que desee entrar en el reino de Dios, ya que nadie ha entrado sobre la base del orgullo. Todos tenemos aquí habrá cerca de 100 testimonios sentados en alguna de las sillas que están en este auditorio. Y todos podemos reconocer que fue hasta el momento en el cual dijimos, no puedo más con mis propias fuerzas seguir adelante, que entonces pudimos reconocer que necesitábamos a Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos autodefinirnos como pobres en espíritu cuando se trata de salvación. Si tú estás aquí por primera vez, quizá el paso que el Señor te está invitando a dar es a que dejes de luchar con tus propias fuerzas, a que reconozcas que no puedes más contigo mismo y con lo que hay en tu mente, en tu corazón y en tu físico o en tus recursos, y que requieres que Jesús haga una obra en tu vida viva. Y eso es ser pobre en espíritu. Pero también creo que otro momento en el cual el ser humano necesita volver a esa actitud de pobre en espíritu es a lo largo de nuestra vida como creyentes. A pesar, como ya lo dije, de que el fariseo vivía en una pobreza espiritual porque no conocía al Señor, muchas de las veces tú y yo podemos convertirnos en una especie de ricos con cosas vanas que nos impiden autodefinirnos como pobres en espíritu. Y esto sucede a lo largo de nuestra vida como creyentes. El fariseo que estaba en el templo oró a Dios tratando de impresionarlo con sus logros religiosos. Declaró que él no era un tramposo. Declaró que él no era un pecador. Declaró que él jamás había adulterado. Y además le mencionó a Jesús que él ayunaba 2 veces a la semana y que era un fiel diezmador. Y aunque todas estas cosas que el fariseo hacía eran buenas y es algo en lo cual el Señor se agrada, él lo estaba diciendo bajo una actitud incorrecta. Cada que los logros, iglesia, nuestras posesiones y las jerarquías humanas comiencen a hacernos creer que es por mérito propio que hemos logrado llegar hasta donde estamos y no la gracia de Dios ni el favor de Dios, debemos de recobrar una identidad de pobres en espíritu. Cuando empiezas a hablar más acerca de lo que tú eres, más acerca de lo que has logrado, que de lo que es el Señor y de lo que el Señor te ha permitido vivir, necesitamos regresar al punto inicial, porque probablemente estés llenándote de frustraciones, estés llenándote de angustias, de ansiedades, porque hay diversas cosas que no salen bien en tu vida.
Quizá por una temporada de tu vida empezaron a salir muy bien las cosas, sobre todo cuando empezaste a seguir a Jesús. Las personas le llaman, o la Biblia le llama el primer amor. Porque en esa temporada del inicio empezamos rindiendo toda nuestra vida al Señor. Pero puede suceder que a lo largo del trayecto comencemos a desenfocarnos de lo verdaderamente importante. Comencemos más a hacer cosas por nosotros mismos que por el Señor, y entonces tengamos que regresar al inicio. Una cosa tengo contra ti, dice el libro de Apocalipsis, que has perdido tu primer amor. Ahora, ¿cómo es una persona pobre en espíritu? Bueno, una de las características es que una persona pobre en espíritu se vacía constantemente de sí mismo para poder ser llena de Dios. He escuchado muchas historias, ¿verdad?, de papás que llegan con sus hijos desesperados. Mira, mijo, otra vez el celular dice que se me acabó la memoria. Y bueno, pues es que si la abuelita y el abuelito tienen 1000 fotos del nieto, ¿cómo no va a querer que se le acabe la memoria, verdad? Y desesperados se pelean con el hijo, ¿verdad? Haz algo por mi celular, ayúdame, mamá, es que ya te dije que tienes que borrar cosas para que puedas seguir usando el celular. Y bueno, esto sucede igualmente con la vida de una persona pobre en espíritu. Toma la decisión de vaciarse constantemente de sí mismo, de sus anhelos, de sus sueños, de sus deseos, de sus pecados, de sus tentaciones, para que el Señor le pueda llenar totalmente. Ahora, puede sonar un poco difícil o un poco radical esta decisión, pero cuando tú y yo buscamos por encima de nuestros deseos y de nuestros anhelos, los deseos y los anhelos del Señor, entonces dice la palabra que seremos felices y seremos bienaventurados. El pobre en espíritu se vacía constantemente de sí mismo para que Dios lo llene en su totalidad. Una de las reacciones, ¿verdad?, de ese celular que se encuentra lleno en memoria es que comienza a hacerse lento, su funcionamiento comienza a ser intermitente, a veces quiere, a veces no, y es poco funcional. Muchas veces cuando estamos llenos de nosotros mismos somos como ese celular. Empezamos a vivir más lentos en nuestra vida espiritual, como que algo no arranca como quisiera que arrancara, y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas deja de cumplirse. ¿Qué cosas, iglesia, necesitan ser depuradas en tu vida para poder ser lleno de Dios? Otra de las características de una persona pobre en espíritu es que reconoce que sin Dios es imposible avanzar. Éxodo 33:15, este diálogo muy conocido por muchos de Moisés ante Dios y su amenaza de no acompañarlos después del pecado de idolatría que habían cometido. Y Moisés dijo lo siguiente: Dios, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Una persona pobre en espíritu reconoce que sin Dios es imposible avanzar. No importa cuánto Dios te haya respaldado a lo largo de toda tu vida. No importa cuántos milagros hayas visto suceder en tu vida. Moisés había visto una cantidad de milagros frente a sus ojos. Y la mayoría de estos milagros involucraban que Moisés hiciera algo. Sin embargo, Moisés se mostró constantemente como un pobre en espíritu a lo largo de su vida. Y reconocía que a pesar de que gracias a su obediencia el Señor había hecho actos milagrosos, él necesitaba de Dios para avanzar. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto está esa mentalidad en nuestro corazón
de que a menos de que Dios vaya con nosotros en algo que estemos emprendiendo, entonces avanzaremos. Que muchas veces corremos rápidamente sobre aquello que tenemos en la meta y no nos importa si Dios va con nosotros o no. Lo que nosotros queremos es llegar a la meta, pero si tú quieres ser una persona bienaventurada, una persona feliz, que demuestra ser pobre en espíritu, entonces tendrás que reconocer que sin Dios es imposible avanzar. La tercera característica: una persona pobre en espíritu depende totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Una persona pobre en espíritu depende totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. No importa cuál sea el área que más te está aquejando, que más te está preocupando, necesitas entregarle la dependencia de esa área al Señor. Por ejemplo, la palabra pobre, procede del griego. Y uno de los tantos significados que tiene en griego esta palabra pobre tiene que ver con la vida de una persona que es tan pobre que no puede hacer algo por sí misma para subsistir. Es decir, tiene que mendigar. Y a menos de que alguien haga algo por él, entonces esta persona podrá vivir. Y esa es la mentalidad que debe de estar en una persona que desea ser un pobre en espíritu. Una dependencia total de Dios. A menos de que Dios haga algo a mi favor, entonces las cosas estarán bien. Por ejemplo, ¿necesitas ser perdonado? Tú y yo no podemos hacer nada por conseguir ese perdón. Dependemos totalmente de Dios para recibirlo. ¿Necesitas fuerza para seguir adelante? El pobre en espíritu reconoce que necesita de Dios para ser fuerte. ¿Necesita recursos? Bueno, Ageo 2:8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces el pobre en espíritu sabe que a menos de que Dios le muestre su favor, entonces tendrá los recursos que necesita. Conozco a personas, y en este lugar hay muchas de ellas, que Dios les ha prosperado financieramente, pero mantienen una actitud de pobres en espíritu. Y eso me encanta. Porque normalmente son personas que me han confiado sus testimonios. Y les va bien. Pero cada bendición financiera que ellos reciben, no dejan de adjudicársela al Señor. Y me encantan las frases que utilizan. Es que, pastores, pues por la gracia de Dios, otra vez vi la misericordia de Dios sobre mi vida. No esperaba esto, pero llegó, y gloria a Dios y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos han sido prosperados financieramente, entienden que dependen totalmente de Dios, aún en sus áreas de mayor fortaleza. Y esa es una clave muy importante. Muchos de nosotros, la mayoría, el otro día platicaba con mi mamá esta semana y hablábamos un poquito acerca de las inteligencias, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de inteligencias. Por más que digas, no, es que mi hijo no es inteligente, ¿verdad? Puro 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, parece cuenta regresiva. Hay algo en lo cual tu hijo es inteligente. Porque hay fortalezas que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de nosotros. Tenemos jóvenes, ¿verdad?, que a lo mejor no son muy buenos en matemáticas, pero son excelentes músicos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dotado de una fortaleza y de una inteligencia. Sin embargo, no importa qué tan bueno, qué tan grande, qué tan sabio o inteligente seas en cierta área, tu dependencia siempre debe de estar en Dios. Porque esto nos puede llevar a confiarnos. Insisto, Moisés había estado bastante tiempo en el desierto, siendo entrenado en el cuidado de ovejas. Qué curioso. Había visto con su propia mano cómo el Señor producía grandes cosas cuando él extendía una vara.
Pero a pesar de eso, él nunca confió en sí mismo. Las 3 características, quiero repetírtelas muy rápido, de una persona que es pobre en espíritu. La primera de ellas, se vacía constantemente de sí mismo para ser lleno de Dios. La segunda, reconoce que sin Dios es imposible avanzar. Y la tercera, depende totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Me quedan pocos minutos, pero quiero mencionarte rápidamente 2 barreras que le impiden al ser humano identificarse como un pobre en espíritu. La primera, el orgullo. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. El orgullo, iglesia, es el exceso de estimación a uno mismo. Dios está a favor del amor propio, pero el orgullo se convierte en un exceso de estimación hacia uno mismo que puede venir a ser dañino. Y entonces comenzamos a enaltecernos por nuestros propios méritos, los cuales nos hacen sentirnos superiores al resto de los demás. Y por lo tanto, el orgulloso no será pobre en espíritu porque cree que nadie tiene la capacidad de igualarlo o superarlo. Piensa que nadie está a su altura y por lo tanto se niega a recibir la ayuda que viene de parte de Dios. Una de las cosas más tristes que nos toca escuchar en consejería es a mujeres o hombres que llegan solos y dicen: vine solo a esta consejería matrimonial porque mi esposo no quiso venir, mi esposa no quiso venir y cree que nadie puede ayudarnos. Y entonces te das cuenta de que estas personas pueden ser orgullosos. Porque ni aún, ¿verdad? Y a veces estas personas ocupan, ¿verdad?, filtros para esconder su orgullo con frases como: es que si vas y le dices a los pastores, si vas y le dices a Eduardo y a Erika, ¿verdad?, a Oscar y a Lupita, cualquier líder aquí de la congregación, toda la iglesia se va a enterar. No hay que decirle a nadie de lo que estamos sufriendo. Pero ellos ocupan, ¿verdad?, estas frases para esconder su orgullo. Porque no es temor a que otros nos enteremos de lo que está pasando para ayudarles. Más bien es un orgullo que se encuentra bien enraizado en sus corazones. La segunda barrera, la autosuficiencia. Segunda de Corintios 3:5, me encanta, dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. El que se cree autosuficiente, por más hundido que se encuentre, siempre creerá que él podrá salir adelante. Esto sin importar las veces que lo haya intentado y que haya fracasado. Si es que si tú reconoces que en tu vida hay una especie de orgullo y autosuficiencia, probablemente estas sean las 2 grandes barreras para que la felicidad, la bienaventuranza interna que el Señor prometió para tu corazón no se den. Me gustaría que reconocieras esta verdad. El orgullo y la autosuficiencia me impedirán recibir la bendición, la felicidad que Dios ha declarado para mi vida. Mateo 5:3 de nuevo. Bienaventurados, felices los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La salvación les pertenece, la ayuda, el favor de Dios y toda bendición espiritual que está reservada para nosotros por medio de Cristo Jesús viene a menos de que declaremos que somos pobres en espíritu. 3 cosas que debemos de hacer para practicar la pobreza en espíritu. La primera, imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús. Salmos 17:15. El rey David dice lo siguiente: le voy a pedir a Ale que pueda pasar y nos haga una multiplicación. No es cierto. Ella es buena en música, entonces su inteligencia es musical. Ella nos va
ayudar a tocar el teclado. Muy bien. Salmos 17:15 dice, el rey David mencionó, porque soy recto, te veré cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. En lugar de decir te veré cara a cara, hay algunas traducciones de la Biblia en inglés y en español que dicen te imitaré y quedaré satisfecho. Cuando tú y yo empezamos a disfrutar los evangelios, empezamos a digerir las letras rojas en la Biblia que algunas traducciones traen para hacer referencia a lo que Jesús dijo. Cuando tú y yo comenzamos a prestar atención, a meditar en esas cosas que están ahí escritas, la forma en la cual Jesús reaccionó con misericordia, con gracia y con amor. Pero no solamente las vemos, sino que las comenzamos a imitar. Entonces somos más parecidos a una persona que es pobre en espíritu. Iglesia, observemos a Jesús, sus reacciones. Medita en sus palabras y hazlas vivas en tu corazón. Reflexiona en su santidad y procura vivir como Él, andar como Él e imitarle. Hay una serie muy buena que te quiero recomendar y que la he citado varias veces desde el púlpito, y es la serie de Chosen. Es una serie magnífica donde nos permite ver a un Jesús tan pobre en espíritu que es una clara imagen de lo que Él espera de ti y de mí. Dice Filipenses 2 que a pesar de que Él era igual a Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó de ello. Y entonces esta parte del despojarse les llevó a vivir en la tierra dependiendo totalmente de lo que su Padre hiciera a su favor. Si quieres practicar una actitud de pobre en espíritu, imita a Jesús. Segundo punto, nunca dejemos de orar. Primera de Tesalonicenses 5:16. Me encanta la nueva traducción viviente porque la divide en 3 partes, del 16 al 18. Y primero dice, estén siempre alegres. Y el 17 solamente en la nueva traducción viviente dice, nunca dejen de orar. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Si quieres permanecer bajo una actitud de pobre en espíritu, nunca debemos de dejar de orar. ¿Por qué? Porque la oración diaria habla más de la dependencia que tenemos de Dios que de nosotros mismos. El pobre busca en todo tiempo recibir el alimento. Recuerda que el significado de la palabra pobre en griego es similar a la de un mendigo, que a menos de que alguien haga algo por él, entonces podrá vivir. Y la oración representa esta hermosa ilustración. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios constantemente, nos asemejamos a un pobre, a un mendigo, que tiene que estar buscando la bendición de parte de Dios, que no se trata de lo que Él pueda hacer, de lo que Él pueda llegar a hacer, sino del favor recibido por el Señor, para entonces salir afuera y cumplir con lo que Dios le ha encargado o donde Dios le ha puesto. Tercer y último punto, y te voy a pedir que te pongas de pie y que no te distraigas. Estamos cerrando. Primer punto,
imitemos a Jesús. Segundo punto, nunca dejemos de orar. Estoy seguro que muchos tenemos que escuchar esta palabra el día de hoy. Tercer punto, ríndete ante Dios. Job 22:21. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Encuentro aquí algunas palabras clave que vienen con la alegría. La primera de ellas es la paz. Una persona que encuentra la felicidad está llena de paz. Pero también una persona que encuentra la felicidad le va bien, porque va por el camino correcto. Pero también una persona que encuentra la felicidad es restaurada. Y me encanta cómo se lo están diciendo a Job. Lo único que tienes que hacer es someterte a Dios y entonces tendrás paz y te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Quizá el día de hoy, muchos de nosotros tenemos que tomar la firme decisión de rendirnos al Señor, de dejar de pelear con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestros propios recursos, porque reconocemos como el hombre que estaba orando en el templo, que a menos de que Dios haga algo por nosotros, entonces nuestra vida tendrá sentido. Pero si no nos rendimos ante el Señor, difícilmente esta promesa y todas las que hay en su palabra no podrán ser una realidad en nuestro corazón. Estás atravesando un momento donde las cosas en tu vida pareciera que están estancadas y por más que te esfuerzas, sigues sin lograr salir adelante. Iglesia, ríndete a Dios. Es momento de dejarte ganar por Dios. Escucha sus instrucciones. Vuélvete al Todopoderoso y guarda y practica cada mandamiento de su palabra en tu vida. El pobre en espíritu encuentra la felicidad porque depende totalmente de Dios. Porque no se desgasta tratando de ocultar sus debilidades y sosteniendo una doble vida. El pobre en espíritu encuentra la felicidad porque puede ver a Dios obrando personalmente en cada una de las áreas de su vida.